Bienvenidos, soy Rafael Miranda. Quiero daros las gracias a todos por asistir a este webinar sobre neuroliderazgo en tiempos de crisis organizado por Prisma. Todos los asistentes tenéis deshabilitado el micrófono y la cámara, pero podéis intervenir en cualquier momento a través de las preguntas escritas que nos podéis hacer llegar en el módulo de preguntas. Y al final de la exposición intentaremos darle respuesta a todas y cada una de ellas. Sabed que este webinar se está grabando y para que podáis consultarlo en cualquier momento más adelante. Permitidme presentar brevemente a la compañía a la que pertenecemos, que es Prisma, y que es la que hace posible que hoy podamos celebrar este evento. Prisma es una compañía 100% española, fundada en el año 2005 por profesionales de la consultoría y la auditoría, que desarrolla su actividad en ámbitos como la gestión de riesgos, el compliance, continuidad de negocio, seguridad de la información, etc. El área que nos ocupa hoy es concretamente la de consultoría estratégica de personas, desde donde abordamos temas como la mejora del clima laboral, gestión de la igualdad y la diversidad, mediación de conflictos, conciliación o la gestión de la felicidad. Hoy nos acompaña Teresa Pérez Delgado, que es psicóloga con formación en neuromarketing y neurociencia y trabaja en el área de neurociencias y experiencia de cliente de Prisma. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Teresa. Adelante, Teresa, por favor. Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas todas a este webinar. Espero que os resulte de interés. Hoy vamos a poner el foco de atención en lo que es afrontar las crisis desde un liderazgo más consciente y más efectivo, y os intentaremos dar algunas pistas para poder superar y afrontar mejor las situaciones de crisis, para ser más resilientes como líderes eficientes, ¿de acuerdo? El evento tendrá una duración más o menos de 1 hora. Dejaremos un espacio al final para que podáis hacer las preguntas y las responderemos, intentaremos responder todas al final, y si no diera tiempo, pues os pasaré mis datos de contacto por si queréis ampliar la información que queráis, ¿no? ¿De acuerdo? Tenéis el pequeño menú que está a la parte derecha, podéis ir formulando vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más preámbulo, vamos a empezar en lo que es el contenido, ¿no? Vamos a abordar los siguientes temas. En primer lugar, ¿qué es el neuroliderazgo, ¿no? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cómo influyen las emociones y los procesos inconscientes en lo que son las tomas de decisiones empresariales? ¿Cuáles son las características del cerebro de un líder, ¿no? Características en el sentido ideal. Y cuáles son, yo creo que el punto más interesante serán las herramientas que podemos utilizar para potenciar y desarrollar estas habilidades de neuroliderazgo, ¿vale? Y también poniendo un foco de especial atención a qué pasa en tiempos de crisis, ¿no? Cómo este neuroliderazgo nos ayuda a ser más eficientes para resolver las crisis, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, en cuanto a concepto, ¿qué es el neuroliderazgo? Bueno, la neurociencia es un ámbito de estudio científico que se centra en analizar el comportamiento del sistema nervioso. Esta disciplina está encontrando cada vez más áreas de aplicación, desde lo que es el marketing o los recursos humanos, por ejemplo. En este último caso, se está haciendo muy común cada vez más la implementación del neuroliderazgo. Pero vamos a explicar exactamente qué es. El objetivo del neuroliderazgo es conocer cómo funciona el cerebro de los líderes con la finalidad de optimizar su rendimiento, así como potenciar el de los empleados que tienen a su cargo. De esta forma, esta disciplina, que se deriva también de la neurociencia, puede mejorar en gran medida la efectividad de las personas que ocupan cargos directivos. En definitiva, el neuroliderazgo estudia los procesos cerebrales que intervienen en los distintos aspectos relacionados con la conducta y con tomar decisiones, así como en cómo nos relacionamos con los demás. Así, pues, ayudamos a los líderes a tomar conciencia de cómo esas emociones están afectando a la hora de tomar decisiones efectivas, pues, con su equipo o en su negocio, cómo mejorar, pues, las habilidades blandas o los soft skills como la inteligencia emocional, optimizar la gestión de negocio, es decir, va a tener una repercusión en la rentabilidad del negocio también.
cómo mejorar también la comunicación. La comunicación es muy importante y la forma en que nos relacionamos con los demás hace que nuestra gestión sea más o menos efectiva. También aumentar la motivación de nuestros empleados y empleadas. Y también incrementar la resiliencia, ¿no? Es decir, cuando nos enfrentamos a una crisis o a un mazazo a nivel empresarial, tenemos que ser capaces de recuperarnos con facilidad y poder seguir adelante. Un poco, esto va del cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano que opera como centro de control de lo que somos, de lo que percibimos y al final es lo que guía nuestro comportamiento. La neurociencia parte como disciplina que trata de comprender qué pasa dentro del cerebro, ¿no? Cuáles son los mecanismos biológicos, eléctricos y químicos que son responsables de la actividad mental. Este estudio del cerebro es muy reciente, realmente no fue hasta la época de Santiago Ramón y Cajal que empezó a estudiar el cerebro, pues fue bien entrado pues ya el siglo XX, y Freud empezó a hablar de la parte inconsciente pues a principios también del siglo XX. Desde ahí hasta ahora ha habido una explosión muy importante, una auténtica revolución en lo que es el estudio del cerebro. Las técnicas se han abaratado, las tecnologías hacen cada vez cosas mucho más sofisticadas. Hay dos iniciativas, una europea, que es Human Brain Project, que lo que quiere hacer es crear un ala del cerebro y está haciendo progresos muy importantes en esta actividad. Y después hay otra iniciativa que lanzó la administración Obama en Estados Unidos. El proyecto de Human Brain Project es un proyecto europeo y Brain Initiative es un proyecto norteamericano que también lo que quiere hacer es lo que se hizo con el mapa del genoma humano, pero hacer lo mismo a nivel cerebral. Es decir, hay como una competencia como si fuera la carrera espacial del siglo pasado, ¿no? de mitad del siglo XX. Por otra parte, la aplicación de las neurociencias en el mundo laboral, en el mundo de la empresa, también es muy amplia. Aborda el estudio de los mecanismos intelectuales, emocionales, bioquímicos, que influyen en la dirección y gestión de las organizaciones a partir de descubrimientos generados por la neurobiología, la neuroquímica, la neurofisiología y el estudio de la cognición y del comportamiento. La interacción de estas disciplinas con la gestión genera nuevos conceptos como es el de neuromanagement, neuroeconomía y el que nos afecta para este seminario, el del neuroliderazgo. Algunas de las aportaciones de las neurociencias se están aplicando mucho. ¿En qué sentido? Pues en el estudio y la optimización de los mecanismos pues, de la percepción, del aprendizaje, de la memoria, de la inteligencia, de la motivación, de la cognición social, de la toma de decisiones y de otras funciones ejecutivas. Vamos a hablar un poquito de historia, hacer un poco de antecedentes. ¿Cómo empieza el neuroliderazgo? El precursor o antecedente del neuroliderazgo es el autor Ned Herman, que ya en 1978 habla de que hay distintos estilos de preferencias en la relación y aprendizaje de acuerdo con la teoría de la dominancia cerebral, es decir, si predomina el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. En función de la parte del cerebro que esté más desarrollado, según el autor, pues aparecen distintos modelos o estilos de liderazgo, ¿no? Pues el comunicador, el experto, el estratega o el organizador. Hoy en día ya se ha avanzado muchísimo, pero esto podemos considerar lo que es el precursor del término neuroliderazgo. Oficialmente, el término neuroliderazgo aparece en 2006 en la revista Harvard Business Review, donde se estructura conceptualmente un artículo de David Rock y Jeffrey Schwartz que se llama Neuroscience of Leadership. A partir de aquí, pues, ha habido una auténtica revolución. Aquí he puesto algunos de los libros más significativos de estos autores y después otros autores que han ido apareciendo, que son muchísimos y no son solo estos, sino que son muchos más, como Christian Elger, Andy Habermecher, Wanda Bonnet-Cascott o Néstor Braidot, ¿no? Son algunos de los autores porque tendréis alguna referencia si queréis empezar a ampliar conocimientos, si queréis referencias de algún libro. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de las ventajas del neuroliderazgo. ¿Por qué es importante ser un neurolíder? ¿Por qué? Yo, en cuanto a ventajas,
He querido mencionar en primer lugar la reducción del miedo, la parte de ese miedo que paraliza, que es un miedo que limita y que al final nos hace ser menos productivos y menos eficientes. Y también el aumento de la serenidad. Cuando estamos tranquilos, los líderes podemos tomar decisiones más acertadas. Si actuamos con el miedo es algo que nos va en nuestra contra muchas veces. La pérdida del miedo al fracaso también hace que las personas seamos más capaces de podernos enfrentar a los problemas. Las emociones de otras personas, conocer también que este miedo puede estar afectando, entonces esto saberlo también es importante para nosotros. La pérdida del miedo también otorga más perspicacia a los líderes para saber anticiparse a los problemas. Ya saben cómo funciona el cerebro un neurolíder, por lo tanto, tiene la capacidad de poder anticiparse a ese miedo, tomar conciencia de que está ahí y de cómo enfrentarse a él. Este sexto sentido les alerta, es un sentido de alerta de que algo no va bien y por lo tanto pueden ser más resolutivos a la hora de solucionar problemas y también tienen más visión para detectar también las oportunidades. En momentos de crisis a veces se generan oportunidades y el neurolíder es capaz de visualizarlas y las pueden aprovechar más eficientemente. También se desarrollan con el neuroliderazgo entornos laborales más saludables. Se construyen equipos que son más motivados porque las personas se sienten empoderadas y se sienten más comprendidos por el líder, porque el líder aprende a relacionarse y a entender a los demás y cómo funciona el cerebro, no solo el suyo propio, sino también el de los demás. Se establecen relaciones de confianza mutua y también el líder pues, mejora su propia posición dentro de la empresa y mejora su compromiso corporativo. Otra de las grandes ventajas es el aumento de la creatividad, ¿no? Que es un gran beneficio. Parte, por una parte, de un mayor autoconocimiento y mayor apertura para pensar fuera de caja, de salir de la zona de confort, permitirse visualizar nuevas metas y seguir creciendo a través de la innovación. Esta creatividad, además, es una creatividad que el neurolíder genera contagio en los equipos de trabajo. Gracias al líder se otorga autonomía, mayor autonomía a los equipos y les motiva para que asuman riesgos, para que salgan de su zona de confort, de las que a veces nos cuesta salir, a romper las inercias, a dejar de ir en piloto automático, activar, por ejemplo, el pensamiento crítico. Ser autocrítico es una característica fundamental del líder. A mirar un futuro en busca de nuevas oportunidades, de explorar nuevas experiencias y también activar una cosa que es muy importante, que es la curiosidad y el estar siempre atento a todo lo que surge a nuestro alrededor. La curiosidad es una característica también muy valorada de los neurolíderes. El desarrollo de las habilidades de neuroliderazgo permite también obtener equipos de alto rendimiento, que son más cohesionados, que aprenden a trabajar más eficientemente juntos. Por un lado, el líder adquiere nuevas competencias para tener una visión más amplia y completa, no solo a nivel racional, sino también emocional, del estado de la plantilla. Es capaz de atender aspectos que antes igual les pasaban desapercibidos porque no entendían a los demás. Mejora el conocimiento de las dinámicas existentes, las relaciones que se establecen en los equipos de trabajo y en cómo actúan, ¿no? Y a entender los porqués y a buscar las soluciones más oportunas. También aumenta la capacidad de descubrir, atraer, retener y canalizar el talento. Es decir, un buen líder se rodea de un equipo también que genera un clima conjunto que es un beneficio para la gestión empresarial. En definitiva, los equipos están más motivados, están más cohesionados, se conocen mejor, aumenta la productividad, la eficiencia, minimiza también la toma de decisiones erróneas. A veces tomamos errores pues, por malentendidos. Con las habilidades del neuroliderazgo se evita estos errores. Algunas de las otras ventajas, pues mira, también son mejores en la toma de decisiones. Un neurolíder sabe delegar mejor, se desarrollan gracias a la autocrítica y a la mejora continua y tienen muy presentes las lecciones aprendidas. Es decir, todo error es considerado como un paso hacia el camino correcto.
el saber cuándo te has equivocado, admitirlo y seguir adelante es algo que también enriquece. Gracias a las enseñanzas de la neurociencia, el neurolíder tiene también mayor conocimiento del sistema perceptivo y de lo que vamos a hablar más adelante, que son los sesgos cognitivos, que les pueden hacer evaluar la realidad de forma errónea, que son falacias que nos pasan a todos, y saber identificarlos a tiempo es muy importante. Así son capaces de vencer estos sesgos cognitivos, estas falacias, y tienen una visión más clara de lo que es la realidad de forma más objetiva. También del contexto, cuáles son las variables del contexto que pueden estar influyendo y son capaces de actuar entonces de forma más acertada, de alguna manera. El desarrollo de la inteligencia emocional también genera más capacidad de autocontrol, mejora el manejo de las emociones. Tienen más habilidad para tomar conciencia de cuáles son sus reacciones emocionales y pueden recurrir a las técnicas aprendidas para controlarlas. No solo es tomar conciencia, sino también a través de las habilidades que luego veremos, se adquieren pues, control de la emoción, porque la emoción es muy importante en cómo se desencadena pues, después nuestras conductas. Además, se ve en periodos de crisis cuando las habilidades de neuroliderazgo se revelan como más necesarias que nunca, ¿no? Se han desarrollado ya habilidades para no dejarse arrastrar por el miedo, por la ansiedad, por la frustración, por la incertidumbre que nos está asolando, ¿no? ¿Qué va a pasar? La flexibilidad cognitiva, que también se desarrolla en los neurolíderes, hace que les capacita para enfrentarse a los nuevos retos. Son capaces de gestionar mejor los procesos de cambio, los procesos de transformación y además son ágiles en ellos. Son más reactivos para buscar las soluciones más oportunas. También esta capacidad para transmitir a los equipos de esa flexibilidad para el cambio, para vencer las resistencias al cambio, también es muy importante. Y por último, la parte de la comunicación. La comunicación es especialmente importante en momentos de crisis. Lo peor que puede hacer un líder es opacidad y no transmitir a la gente qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar. Por lo tanto, tiene que saber relacionarse, comunicar de forma clara, entendiendo bien las reacciones que sus palabras pueden llegar a suscitar entre los equipos, conocer bien a todos los stakeholders, no solo a los empleados, sino también a los clientes, a los proveedores, a todas las personas que puedan tener una influencia importante en el desarrollo del negocio. Tienen que saber atenderlos a todos, saber cómo pueden reaccionar cada uno, saber que cada uno tiene un perfil distinto y también cómo se pueden generar las reacciones emocionales en otras personas o en otros stakeholders. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, con todo lo que hemos dicho de ventajas, como conclusión diríamos que el neuroliderazgo aborda 4 grandes áreas. Por un lado, la gestión emocional, la agilidad para resolver problemas complejos y tomar decisiones más acertadas, el área de las relaciones interpersonales, no solo con el equipo, sino también con los otros stakeholders, como decíamos, y la capacidad para adaptarse al cambio, que es fundamental en los entornos VUCA. VUCA quiere decir volátil, entornos que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Hoy más que nunca estamos en un entorno VUCA, no sabemos qué va a pasar y la adaptación al cambio es fundamental. Por lo tanto, entrenar estas habilidades de liderazgo es muy beneficioso. Vamos a pasar ahora a hablar de qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cómo funcionan los procesos inconscientes que están ahí gestionando cómo vamos a reaccionar? La neurociencia realmente tiene como objetivo descubrir qué ocurre en la parte oculta del iceberg, ¿no? En el símil del iceberg hay una parte que es lo visible, la parte de la conciencia, que es solo una pequeña parte, y hay un gran volumen de cosas que pasan en nuestro cerebro que está oculto, que es la parte inconsciente y que condiciona grandemente nuestros comportamientos y nuestra toma de decisiones. Cómo vamos a actuar, a veces no lo sabemos nosotros mismos porque no somos conscientes de ello. Tenemos que saber profundizar a esa parte, a ese subconsciente. Aquí las tomas de decisiones son tremendamente rápidas y se producen
en apenas unos milisegundos. Ha habido distintos estudios que abordan cómo tomamos decisiones y realmente una decisión se toma en cuestión de milisegundos. Muchas veces lo que hacemos es racionalizar cuál ha sido la razón de que tomemos esa conducta o hagamos ese comportamiento, pero esa decisión, a veces el cerebro lo que hace es racionalizar y dar explicaciones de algo que se ha tomado, de una decisión que se ha tomado de forma absolutamente inconsciente. La mayoría de los procesos mentales hemos de entender que son automáticos y se producen muchos de ellos en el sistema límbico, o lo que se ha llamado por Paul MacLean, lo llamó el cerebro emocional o el cerebro reptil, según la teoría del cerebro triuno. Diversos autores, he querido apuntar aquí un par de frases de dos reputados autores, Gerald Salman y de Antonio Damasio, que son reputados neurocientíficos y estudiosos de la parte inconsciente, que nos aportan datos de que entre el 95% y el 85%, según los autores, de nuestros comportamientos tiene una base inconsciente y completamente emocional. Es decir, si no controlamos estas emociones, no vamos a poder controlar tampoco nuestras formas de hacer las cosas. Estamos hablando de un porcentaje que es muy alto. Es una parte que es fundamental para el neurolíder, saber que esta influencia emocional es muchas veces lo que está condicionando su conducta. El estudio del neuroliderazgo lo que intenta hacer es definir la base neuronal del liderazgo y de la gestión de las personas. Todo esto incluye pues, un compendio de cosas como son la conducta, la toma de decisiones, la motivación, la inteligencia emocional, la forma en que nos relacionamos con los demás, la inteligencia, el aprendizaje individual y organizacional, y todos estos aspectos son aspectos a los que tiene que atender un neurolíder. Para ello es importante entender cómo funciona el cerebro y cómo se desarrolla el flujo de procesos mentales. La neurociencia nos ayuda a saber qué procesos mentales están ahí, saber que existen unos sesgos cognitivos que lo que hacen es aturdir nuestra capacidad de percibir la realidad de forma realista, que hay unas estructuras físicas y químicas que se activan en reacción o como respuesta a determinados estímulos y que la mayoría de nuestros actos tiene una base emocional. Eso sería la base. Por eso hay que entender que lo importante para el neurolíder es tomar conciencia de que las emociones nos impulsan a actuar y que su control es un elemento clave para poder mejorar nuestra eficacia en la gestión de los negocios. ¿Vale? En neurociencia, ahora hablaremos de algunos de ellos, hay valiosos conocimientos y hallazgos que nos dan pistas sobre cómo funcionan y que realmente tienen muchas aplicaciones a nivel organizacional y en la ejecución de la tarea del liderazgo. Vamos a hablar de algunos principios, ¿no? Por ejemplo, entender que los procesos de decisión son impulsivos. En los procesos de toma de decisiones predomina la impulsividad y las emociones. No somos tan racionales y objetivos como nos parece ser. Las características del cerebro reptil hacen que seamos más reactivos que lógicos muchas veces. Las decisiones se toman por emoción, más que por procesos racionales. Si tomamos conciencia de esto, de esta impulsividad, podemos adaptar el hábito de pararnos a pensar, de hacer una introspección también y de ver qué es lo que se oculta. Descubrir esta parte inconsciente que estaba oculta para conseguir un mejor control emocional y conseguir que nuestras decisiones sean más adecuadas. Hay otro de los principios que también creo que es muy interesante, es el de las neuronas espejo, que seguramente habéis oído hablar. Estas neuronas espejo que tiene el cerebro, lo que nos hacen hacer es imitar ciertos procesos o comportamientos que vemos en los demás, lo cual esto nos hace facilitar el aprendizaje y también actúa de alguna manera como un mecanismo de supervivencia y de adaptación a los entornos sociales. Las neuronas espejo lo que hacen es que intentemos imitar el comportamiento de las otras personas. Por lo tanto, en el caso del neuroliderazgo, nos revela que es muy importante que el líder aparezca como un modelo cuyo comportamiento sea imitado por los demás. Es decir, hay que cuidar mucho cómo nos comportamos porque los demás pueden seguir nuestro ejemplo. Es decir,
hay que practicar con el ejemplo y activando pues, estas habilidades del neurolíder. Otro aspecto muy importante, por destacar unos pocos, es el del tema de la memoria selectiva, por ejemplo. El cerebro lo que hace es tomar muchas veces atajos para evitar el consumo de energía. El cerebro consume aproximadamente el 20% de nuestra energía, a pesar de ser en materia una parte muy pequeña, 1,5 kg, 1,2 kg más o menos de media, y lo que hace es establecer pues, un poco de limitación para minimizar el gasto energético. En principio, el cerebro aplica la ley del mínimo esfuerzo. Si algo se puede hacer simple, vamos a hacerlo simple. Es lo que hace. Pero a veces lo que hace es filtrar cosas que nos dan problemas, porque si algo es complejo o es ambiguo y nos va a dar mucho problema y nos va a dar mucho que pensar, lo que hace es pues filtrar de alguna manera los recuerdos que nos generan reacciones pues, de incertidumbre, que el cerebro odia la incertidumbre, y lo que resulte confuso pues lo elimina y se crea pues un universo perfecto que muchas veces está hecho a base de fabulaciones. Muchas veces se está actuando como un mecanismo de defensa inconsciente en el sentido psicológico. Y también de alguna manera se reescriben los recuerdos, es decir, un recuerdo no reproduce fielmente lo que ha pasado, la situación que ha pasado, sino que lo que hacemos muchas veces es que a medida que se va rememorando alguna cosa que nos ha pasado, se sesga cierta información, se recuerda solo una parte, alguna parte que no se recuerda bien se completa con fabulaciones nuevas y por lo tanto al final acabamos haciendo una construcción nueva de experiencias que en cierta medida está inventada. A veces estamos haciendo esto para evitar pues, cosas que molestan al cerebro, ¿no? Como la incertidumbre y como la ansiedad que puede generar pues esta incertidumbre. También, por hablar también de sesgos cognitivos, que hemos hablado bastante, por poner algunos ejemplos, entender que los sesgos cognitivos en realidad lo que son unos digamos, límites subconscientes a la hora de interpretar la realidad. Es un fenómeno psicológico involuntario que lo que hace es que distorsiona el procesamiento de la información. Por ejemplo, vamos a citar algunos, hay millones de sesgos cognitivos, pero algunos de los que son muy usuales sería, por ejemplo, el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje consiste en creer que una cosa es cierta cuando se adapta a nuestra forma de pensar, cuando es coherente o está alineado con nuestra forma de pensar. Y decimos que es falsa si es algo que va en contra de nuestras creencias. O sea, que el sistema de creencias que hayamos construido a través de las experiencias va a condicionar nuestra realidad percibida, en realidad. Hay otros sesgos, por ejemplo, el de aversión a la pérdida. Es la tendencia a preferir evitar pérdidas en lugar de la posibilidad de adquirir ganancias. Otro muy común sería el efecto bandwagon o el efecto de arrastre, que es la tendencia a hacer o creer en algo porque muchas personas lo hacen o creen en algo. Entonces, esto está relacionado pues, con el pensamiento de grupo o el comportamiento gregario. Muchas veces nos induce a error porque muchas personas digan que algo es cierto, puede ser que estén equivocados. No tiene por qué ser siempre así. Este efecto dicta que la probabilidad de que una persona adopte una creencia o conducta es directamente proporcional a cuántos otros ya la tengan, lo que significa que existe una tendencia psicológica a seguir o imitar las acciones o pensamientos de los demás porque preferimos ajustarnos a lo preexistente. Por eso es muy importante que cuando en una reunión de trabajo, por ejemplo, hay alguien que se sale de lo que dice el grupo y a veces consigue hacer un reenfoque de la situación y ver que todos en realidad estaban apoyando a una persona porque lo dijo en primer lugar. Esto es muy importante controlarlo porque al final se generan unas dinámicas en las cuales vamos a poder tomar decisiones erróneas en base a un efecto de arrastre, ¿no? Como decíamos. Estos son algunos de los ejemplos, pero si os interesa, hay millones de sesgos cognitivos en los que el entrenamiento del neurolíder tiene que ser eficiente para conocerlos, para poder identificarlos y después actuar para controlar. Oye, me está pasando esto, tengo que controlarlo. Es un poco lo que hacemos con los entrenamientos.
También quería desmontar algunos mitos sobre el cerebro, ¿no? Como el que es muy típico, solo usamos el 10% del cerebro. Bueno, en realidad el origen de este neuromito está basado en una conferencia de un psicólogo que dijo algo que una persona normal en sus quehaceres cotidianos solo usa un 10% de su potencial intelectual, pero no quería decir que solo usara el 10% del cerebro, sino que no tiene entrenamiento para poder utilizar todos los recursos mentales de los que es capaz. No quiere decir que se usa el 10%. En realidad, la ciencia ha demostrado que el cerebro se usa como un todo. O sea, no hay ninguna parte que sea inactiva. Todo es activo. Las acciones sensoriales y motoras, la conducta, los procesos emocionales que se desarrollan en el sistema límbico, las tareas cognitivas como la conciencia y los procesos mentales, requieren en realidad el reclutamiento de muchas áreas que están ubicadas en diferentes regiones cerebrales. La corteza cerebral, el cerebelo, los ganglios basales, el encéfalo, la médula espinal, está involucrado todo. Por lo tanto, esto es falso. También hay el mito de que nacemos con un número finito de neuronas y el daño neuronal es irreparable. Esto también se ha demostrado que es falso según la ciencia y se ha demostrado que existe la neurogénesis, es decir, que en cerebros adultos es capaz de generar neuronas nuevas. Antes se creía que las neuronas con las que nacemos, cuando somos pequeños, cuando no se desarrollan, llegan hasta un límite y luego lo que se hace es perder. No es cierto. Al final, con cerebros adultos se ha visto que hay creación de nuevas neuronas y no solo eso, sino que también existe la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse, para cambiar, como resultado de la conducta y de la experiencia. Hablaremos un poco más tarde de ello. También hay, esto es un mito falso, por lo tanto, también hay el mito de que con la edad se pierde capacidad de aprendizaje. Esto tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. En las últimas investigaciones, recientemente hubo un estudio que demostró que la plasticidad neuronal se mantiene durante toda la vida y que depende de lo que hagamos con el cerebro. El cerebro tenemos que alimentarlo, tenemos que buscar la curiosidad que decíamos. Hay una clara relación entre estructura y función. El cerebro lo podemos entrenar como si fuera un músculo. Lo ponemos a prueba alimentándolos con nuevos conocimientos, con nuevos retos mentales. Entonces, si hacemos esto, la estructura va a cambiar. No tenemos que perder capacidad de aprendizaje por ser más mayores. El cerebro, si lo alimentamos bien, tiene esa capacidad. También es otro mito falso que el tamaño del cerebro condiciona la inteligencia. Hubo un estudio que, bueno, con más de 8.000 participantes demostró que no estaba correlacionado ni la inteligencia con el tamaño cerebral. De hecho, por ejemplo, el cerebro de Einstein, de hecho, estaba por debajo de la media en peso en relación con un adulto medio. Por lo tanto, es otro mito falso. Luego también el mito del predominio hemisférico, que esto también sí que es cierto que muchos autores neurocientíficos hablaban mucho de la separación de que hay siempre un predominio del derecho o izquierdo. En realidad, el cerebro, como hemos dicho, funciona como un todo. Hay muchas conexiones que se producen entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo con el cuerpo calloso, que hace que realmente fluya mucho la información entre los dos hemisferios. No nos limitamos a uno solo o predomina uno solo, normalmente. Por lo tanto, esto es falso también. Y el cerebro se desconecta cuando dormimos, esto es falso, no es una actividad pasiva dormir. Se generan muchísimos procesos activos, entre ellos, por ejemplo, lo que es la consolidación de la memoria. Es en esta fase del sueño en la que los neurotransmisores se recargan. Si no dormimos bien, el neurotransmisor no se recarga y después nuestro cerebro no va a funcionar bien. Y la consolidación de los recuerdos se hace de noche cuando dormimos y descansamos bien. Es decir, que esto de estudiar el primer día del examen a la primera hora no funciona. Es mejor dormir y la consolidación de los recuerdos será más eficiente. ¿Vale? ¿Cómo aplicamos este conocimiento del cerebro a la gestión empresarial? En primer lugar, en la toma de decisiones, ¿no? Aprendiendo a tomar conciencia, a separar los componentes emocionales y los racionales. Y no solo atender a lo racional, sino también ver qué está pasando a nivel emocional. Favorecer y crear condiciones óptimas de serenidad en entornos inciertos.
Desarrollar habilidades, pues aquí luego hablaremos más en detalle de técnicas como las técnicas creativas, técnicas de relajación, técnicas para mejorar la comunicación o suprimir las resistencias al cambio. También en la gestión de personas, pues aquí es importante porque se puede mejorar la selección por perfiles cognitivos, se puede hacer formación en neuroliderazgo y se pueden desarrollar técnicas de estímulos de la motivación. Algunos expertos, de hecho, lo que están diciendo es que en un futuro no muy lejano habrá una especie de procesos de neuroselección en los que se podrá medir la capacidad y la velocidad de procesamiento para reclutar a las personas que tengan más desarrolladas estas habilidades, ¿no? Y también entrenamiento para el cambio. También se aplica pues, a procesos de cambio para, bueno, se pronostican, algunos han pronosticado también la aparición de una especie de neurogimnasios donde se pueden entrenar y desarrollar las capacidades cognitivas. Luego vamos a ver en detalle cuando hablemos de las herramientas. En cuanto a las características habituales del cerebro de un líder, vamos a destacar las principales, ¿no? En primer lugar, la inteligencia emocional yo creo que es imprescindible para manejar y entender los propios sentimientos, las propias emociones y entender también a los demás. Se requieren en el neuroliderazgo habilidades negociadoras, el buscar puntos de acuerdo entre los trabajadores, asegurar un clima de confianza en el trabajo. La habilidad para gestionar el cambio y la capacidad de resiliencia es importante. Tenemos que saber adaptarnos a situaciones, especialmente los directivos, porque esto tiene que ver con la plasticidad del cerebro. Si tenemos un cerebro que es plástico, que puede cambiar, que es líquido, podemos lidiar mejor con los problemas más fácilmente y ser más resilientes, ¿no? También. La capacidad de atención es una cualidad que permite a los líderes ser buenos estrategas, gestionar distintos tipos de estímulos de manera más eficaz, tomar decisiones más acertadas al final. Está científicamente demostrado que la corteza prefrontal del cerebro es la que se relaciona con la capacidad de resolución de conflictos, la planificación estratégica y la toma de decisión, es decir, con las funciones más complejas. Pues bien, en este caso se trata de conseguir un adecuado nivel de atención para que de esta forma se activen los circuitos en estas zonas del cerebro y se enfoquen al punto de atención que sea más necesario. No nos desviemos con distracciones. Y también hay una alta capacidad de aprendizaje. Las personas que llevan a cabo tareas de gestión tienen que conectar con la parte neuronal de su cerebro gracias al neuroaprendizaje y son capaces de retener los conocimientos más fácilmente, ¿no? Tienen como unos trucos para poder retener mejor la información. Y bueno, ya hemos hablado de la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el cerebro de autorregenerarse, de automodificarse en función de lo que las situaciones a las que nos enfrentemos. Esto nos ayuda mucho en los procesos de cambio y en los procesos de transformación, cuando estamos en una fase importante de reorganización en la empresa. Vamos a hablar ya en profundidad con las herramientas para potenciar y desarrollar el neuroliderazgo. Ya hemos comentado que el cambio es posible gracias a esta plasticidad cerebral, a esta neuroplasticidad. Es una adaptación, es una capacidad adaptativa del sistema nervioso para modificar su propia organización estructural y, por lo tanto, el cerebro podemos decir que muta a través de la experiencia. Desarrollo de competencia de estas áreas se han denominado muchas veces soft skills o habilidades blandas, que aquí lo que hacemos es conceptualizar las relaciones y la forma de gestionar las diferentes organizaciones no en base a teorías clásicas de gestión empresarial, sino en base a la comprensión de cómo funciona el cerebro para medir y mejorar el rendimiento cognitivo y social de los líderes. ¿Cómo podemos potenciar este liderazgo? Vamos a hablar de algunas técnicas de entrenamiento. Por ejemplo, podemos entrenarnos en el desarrollo de habilidades de neuroliderazgo a través de la realización de talleres, a través del aprendizaje experiencial. En estos talleres, además de dar una formación teórica sobre cómo funciona el cerebro, pues
a entrar más en profundidad en estos asuntos que hemos tratado brevemente en la introducción, pues sabemos también hacer distintos ejercicios o dinámicas, tanto individuales como grupales, para mejorar el autoconocimiento de los líderes y también darles un mejor entrenamiento para la gestión. Por ejemplo, se desarrollan actividades como dinámicas de reflexión para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Son ejercicios prácticos, pues como role-playing, realización de test de autoconocimiento. Hay ejercicios para mejorar la comunicación interpersonal, para practicar la escucha activa. Todos estos ejercicios se plantean con un carácter muy lúdico, como si fuera un juego, pero de ahí realmente cuando tú te enfrentas a estas situaciones de forma lúdica, donde estás más desinhibido, realmente se aprende mucho, se toma mucha conciencia y hay verdaderas experiencias de aprendizaje de las personas que participan en los talleres. Dentro de estos talleres también se abordan toda una serie de técnicas, bueno, como son las técnicas de relajación y de meditación. Hay varios estudios que son bastante rigurosos que demuestran que las personas que realizan de manera habitual prácticas de meditación o de mindfulness, mindfulness quiere decir enfoque de la atención en el momento presente, es decir, posicionarse en lo que estamos ahora, en el ahora y aquí y yo. Y están basadas en el control de la respiración, en la meditación, y estas técnicas llegan a modificar mediante la neuroplasticidad aspectos del cerebro como pueden ser el grosor del córtex o incluso la densidad de la materia gris. Estas técnicas también son clave en la toma de decisiones para controlar sobre todo el estrés y para evitar la aparición de fenómenos como el burnout, por ejemplo, ¿no? en las empresas, que es algo que al final va a tener una repercusión directa en el rendimiento y en la productividad. La comunicación también es muy importante, especialmente hay que ejercitar la escucha activa. Las neurociencias han demostrado que el córtex prefrontal, donde está la memoria de trabajo, es decir, la información que recibimos inmediata por los sentidos y cómo funciona, tiene una capacidad bastante limitada de procesar los datos. Es decir, que de todo lo que hay en el ambiente vamos a filtrar y vamos a prestar atención únicamente a una pequeña parte de ello. Muchas de las formas de desarrollar este foco de atención es la escucha activa. ¿Vale? Aquí con la escucha activa mantenemos el foco en la persona que nos está hablando. Mientras escuchamos de forma apreciativa, la información de la otra persona nos da, nuestro cerebro vincula con más facilidad la información nueva con la conocida y se establecen patrones fijando la información a memoria a largo plazo. ¿Vale? Y también, por último, se trabaja bastante en temas de gestión del cambio. Hay muchos modelos posibles para abordar lo que es la gestión del cambio en las organizaciones. Bueno, abordamos con distintas etapas, como es el diagnóstico, es decir, identificar cuáles son las necesidades de cambio para mejorar condiciones que no estaban desarrollándose de forma óptima, hacer un plan de gestión del cambio, hacer la ejecución, llevarlo a cabo y consolidar este cambio, que tenga éxito en la puesta en práctica, en la implementación. Y para ello contamos con muchas herramientas que, bueno, nos hacen más fácil la transición y vencer las resistencias iniciales al cambio, que muchas veces es un auténtico problema y quebradero de cabeza en las organizaciones. Entonces, para ello utilizamos técnicas como las que se pueden utilizar en coaching, técnicas de creatividad o de inteligencia emocional que también nos pueden ayudar a mejorar esas resistencias al cambio. También hay otra fórmula, aparte de esos talleres de entrenamiento. Hoy en día contamos con laboratorios para hacer entrenamiento a través de biofeedback emocional. La biorretroalimentación es una técnica que se emplea para controlar las funciones fisiológicas del organismo mediante la utilización de un sistema que nos informa del estado de la función que queremos controlar, en este caso, pues el tema emocional, ¿no? Por lo tanto, si nos sometemos a cómo estamos reaccionando, con un criterio objetivo, como es una gráfica, nos permite tomar conciencia mejor y poder actuar para mejorar este rendimiento emocional.
Para esto, pues, contamos con un laboratorio de neurociencia que tenemos en Prisma, en el cual pues, medimos con unos sensores, que ahora hablaré un poquito más en detalle de ellos, que incluye, pues, son sensores biométricos que monitorizan las reacciones de atención y de emoción y de conducta, ¿vale? Hacemos unos ejercicios de role-playing en la cual, pues, esto es muy ad hoc, dependiendo de las necesidades de cada empresa. Pues si tenemos un tema de gestión de conflicto, sometemos a la persona que hace la prueba o el mecanismo de cuáles son sus reacciones a una situación de conflicto y vemos cómo ha reaccionado. Después esta persona puede visualizar en el vídeo y monitorizar cuál ha sido su gráfica, su comportamiento emocional y, por lo tanto, tomar conciencia de cuál ha sido su reacción, ¿no? Las técnicas que estamos utilizando es el facial coding, medidores fisiológicos de ritmo cardíaco y de la respuesta galvánica de la piel, y también el eye tracker, ¿no? Que es lo que nos permite medir el recorrido del ojo. Vamos a verlos un poco en detalle. Facial coding, bueno, es un sistema que consiste en una cámara de alta resolución y un software muy sofisticado que lo que hace es un reconocimiento de las micro y macroexpresiones faciales, es decir, lo que hace es ver nuestro rostro, aparece aquí como un cuadradito y unos puntos, una serie de puntos que se monitorizan y en función de las distintas gestos se decodifican en las emociones básicas, la ira, la alegría, el asco, el miedo, la sorpresa, la tristeza, y todo esto nos aparece en una gráfica como en la que vemos aquí, es decir, vemos dónde ha habido picos y en qué emoción ha habido picos. Esta técnica, bueno, parte de las investigaciones del psicólogo Paul Ekman, que es el psicólogo que más ha trabajado en el mundo de las emociones y tiene un sistema de codificación de las distintas emociones y, por lo tanto, nos da una respuesta muy directa. Esto me gustaría poder compartir con algunos de vosotros, porque a veces hacemos unas demostraciones con nuestro laboratorio y realmente la gente que participa visualiza en vivo cómo de pronto ante una sensación que realmente han experimentado de alegría, pues la curva realmente refleja esta emoción. Esto nos da un indicador emocional objetivo, porque a veces no sabemos identificarlo. Además, podemos evaluarlo segundo a segundo, es decir, podemos hacer como una historia y evaluar en cada momento cómo van variando las emociones y la combinación de las distintas emociones. Aparte de las emociones básicas, también se recoge lo que es la valencia, es decir, si la emoción ha sido el contenido en general positivo o negativo, y también la intensidad, pues, de estas emociones. También controlamos, todo esto se hace de forma sincrónica. Con este aparato que veis aquí en la pantalla, es el GSR, que lo que mide es la respuesta galvánica de la piel. Esto es un indicador de emoción, es decir, muchas veces podemos incluso sonreír a la cámara de forma falsa y nos puede engañar, pero el GSR es un sistema que nos permite ver la reacción de las glándulas sudoríparas, que es un signo de emoción, pero a nivel milimétrico, con lo cual cualquier pequeña emoción puede quedar recogida, ¿vale? Aquí lo que evaluamos es el grado de transpiración de las glándulas sudoríparas acrinas y la actividad de nuestra reactancia de la piel nos indica picos de emoción, cuándo ha habido picos emocionales y cuál ha sido la intensidad de la emoción. También contamos con aparatos como el eye tracker, que supongo que muchos conocéis, que lo que hace es traquear el movimiento del ojo. En realidad, esto lo que mide es atención. Aquí, por ejemplo, veis que se generan como unos mapas de calor, en los cuales se ven las zonas calientes, que es donde más gente mira, y en las zonas donde no hay atención. Porque muchas veces queremos ver, hemos dicho que nuestra atención es limitada, por lo tanto, si queremos ver cuál es la reacción emocional, tenemos que ver a qué estábamos prestando atención en aquel momento, si el estímulo es visual. Y después también este aparato también nos mide lo que es la dilatación de la pupila, que a nivel muy milimétrico, y que es un signo también de emoción. Cuando nos emocionamos, la pupila tiende a dilatarse notablemente, ¿no? En función de si la intensidad ha sido más alta o menos alta.
Luego también quería hablar, aparte de estas técnicas de biofeedback, del modelo SCARF, que también es uno de los métodos reconocidos como más eficaces y exitosos desde el mundo científico y empresarial. Fue creado por el doctor David Rock, que ya hemos dicho que era el que postuló el término de neuroliderazgo, y sostiene que tenemos 5 dominios en los cuales influye nuestra motivación y nuestro compromiso, que son el estatus, la certidumbre, la autonomía, las relaciones sociales y la justicia. Este es un modelo teórico que explora la neurociencia social y está muy relacionado con la innata necesidad que tienen las personas de acercarse a las recompensas y de evitar las pérdidas, como hemos dicho, ¿no? Hay un sesgo que he comentado antes que iba en este mismo sentido. De hecho, bueno, hay algunos estudios que lo que nos revelan es que estamos tratando el sistema de recompensas sociales, se experimenta un dolor como el dolor físico incluso, ¿no? Hay algunos estudios que refrendan esto. Vamos a analizar cómo un neurolíder puede actuar en cada una de estas 5 áreas. En primer lugar, el estatus. El estatus es la necesidad que tienen las personas de obtener importancia, de tener reconocimiento, estima. El estatus social a veces es más valorado que el dinero, incluso que las propiedades. Se trata de elevar ese estatus. El neurolíder lo que tiene que hacer es elevar el estatus de los empleados, intentando no caer en métodos más tradicionales como una bonificación o una promoción, sino aumentar el prestigio a través de mostrar reconocimiento público, de mostrar respeto individualizando las tareas que ayudan a los miembros del equipo a sentirse más importantes, ¿no? A otorgar, pues, delegar responsabilidades. Hay que incentivar los avances, dar las gracias, reconocer los esfuerzos que están haciendo los demás, tengan o no tengan éxito, pero reconocer y premiar el esfuerzo es interesante por parte de los neurolíderes. En cuanto a la certidumbre, aquí nuestro cerebro lo que tiene es una necesidad constante de predecir el futuro. Lo que hace siempre son predicciones para anticiparse a lo que ha de venir. Es un mecanismo de supervivencia básico del cerebro. El cerebro lo que hace es buscar, entonces, patrones conocidos a partir de experiencias previas y intentar evitar, en la máxima posible, patrones impredecibles. Un patrón impredecible lo que nos va a generar es ansiedad, frustración, tensión emocional y el cerebro nos va a consumir más energía, que eso no nos gusta. En este estado de alerta podría también generar mucho estrés. Entonces, en los temas de inseguridad laboral, en los temas de mensajes inconsistentes, la falta de transparencia, contribuyen a la incertidumbre. Por lo tanto, el líder tiene que intentar evitar todo lo que es el tema de la rumorología, eliminar estos mensajes que no son coherentes unos con otros, ayudar a los demás también a organizar ideas complejas. Toda esta labor, un neurolíder tiene mucho que hacer para reducir la incertidumbre y, por lo tanto, mejorar de forma indirecta el clima laboral también. En cuanto a la autonomía, pues también el cerebro, pues lo que quiere, muchas veces quiere decidir, pues, qué podemos hacer y qué no. A todos nos gusta ser dueños de nuestro propio futuro, ¿no? Tener la sensación de poder controlar y de participar en la situación de la empresa. Por lo tanto, el neurolíder lo que tiene que hacer también es dar esa autonomía, otorgar esa autonomía, delegar, no someter a reglas estrictas a los equipos. Debe empoderar a los equipos al final, ¿no? Y saber delegar, involucrar a todos en la toma de decisiones, porque al final, si todos se sienten cohesionados como un grupo, las decisiones empresariales seguramente van a ser más exitosas. Las relaciones sociales. Bueno, las relaciones sociales también es muy importante, nos hacen sentir, estar en un grupo nos hace sentir más seguros, más confiados. Entonces, hay que saber escuchar con sinceridad, prestar atención a lo que necesita, crear espacios seguros de confianza, hay que establecer relaciones cercanas, sobre todo practicando lo que hemos entrenado en la escucha activa, entender la parte emocional de los demás, es muy importante ese tema de potenciar las relaciones sociales.
Y por último, la justicia, pues evidentemente al tratar a una persona de forma justa también creamos un clima de confianza, ¿no? Hay que evitar a toda costa cualquier sensación de injusticia en el entorno laboral. La transparencia, sobre todo, practicar la transparencia y que todo sea bajo términos de justicia y de igualdad. Esto es fundamental. Bueno, en conclusión, este modelo lo que nos hace es constituir un liderazgo a través de la recompensa, el compromiso y la confianza mutua. Fomenta el desarrollo personal, laboral y evita también amenazas que debilitan el entorno laboral. Así, en conclusión, de esta manera, pues las claves para convertirse en un neurolíder, pues por un lado el autocontrol y la autogestión, como hemos estado comentando. Es un poco de recapitulación de lo que hemos estado viendo. Hay que focalizarse en los objetivos, evitar distracciones e interferencias. Vamos a lo que nos es importante en este momento. Gestionar mejor las emociones, pararse a pensar muchas veces, que nos vamos por la inercia y no nos paramos a pensar dónde estamos, pero no solo dónde estamos, sino dónde queremos estar. Tener esta visión de futuro. Incrementar la creatividad, pensar fuera de caja. O sea, no te conformes con lo que hay establecido, con los patrones que ya conoces. Atrévete a pensar fuera de caja, a percibir la realidad, una nueva realidad desde múltiples ópticas, a aportar soluciones nuevas, a dejar de ir en piloto automático, en definitiva. También el tema de las relaciones, otra gran área, empoderar a los colaboradores, crear los climas que hemos hablado de confianza mutua, optimizar a toda costa las comunicaciones, evitar errores de interpretación, entender la parte emocional, no solo las palabras, sino también el lenguaje no verbal, aquellas cosas que nos indican la emoción de los equipos. Y adoptar también hábitos saludables, ¿no? Hemos hablado de que el cerebro tiene que descansar, tiene que estar sin estrés para funcionar adecuadamente. Entonces, pues, ordenar tareas, poner prioridades, hacer sus periodos de descanso. Hay muchas tareas que se pueden hacer para canalizar este estrés. Y ya para acabar, quería poner un poco de atención en lo qué está pasando, ¿no? En los tiempos de crisis. Yo he querido utilizar una analogía para explicar qué ocurre a nivel psicológico a los líderes cuando tienen que enfrentarse a una crisis. Es el conocido como viaje del héroe o el monomito, ¿no? Es un esquema que se ha reproducido en toda época y situación. Aquí el héroe lo que hace es arrancar de un mundo ordinario, recibe un tipo de llamada o conflicto que le hace entrar en un mundo desconocido, incierto, un mundo buca, es decir, y el héroe lo que hace es entrar en este mundo extraño, enfrentarse a unas tareas, sobrevivir a un problema y muchas veces al final, después del periplo del héroe, al final hay un regreso en el cual sale reforzado. ¿Vale? Estos personajes que pueden encajar aquí podrían ser Luke Skywalker, Frodo Bolsón o Harry Potter. Estos emprenden un viaje físico-geográfico, pero también podemos aplicarlo a un viaje psicológico por el que pasamos y en el que aplican las mismas reglas del juego, ¿no? Vamos a ver un poquito cuáles serían estas etapas del viaje del héroe. En primer lugar, hay 3 etapas: la salida, solventar las pruebas y el regreso. En primer lugar, hay una llamada a la aventura, la irrupción de la crisis. El héroe parte de una situación mundana de normalidad en la que de pronto llega una información que actúa en su mente como una llamada a lo desconocido, obligada, porque está ahí. Vive en un entorno que conoce y controla, pero un día aparece esta anomalía y nos tenemos que replantear el futuro. A veces la primera impresión es el rechazo de la llamada. La primera reacción psicológica es la negación, la vivencia se vive de forma traumática, emerge el miedo a lo desconocido y para superarlo algunas de las habilidades del neurolíder nos pueden ayudar a aceptar con más rapidez este cambio, ser más resilientes y aceptar el golpe, levantarse con rapidez, aceptar la llamada del héroe y enfrentarse a las pruebas. Así llegamos a cruzar el umbral. Es el momento en el que aceptamos el reto y nos ponemos en marcha. El neurolíder lo que hace es aceptar el reto, abrirse paso en el nuevo y desconocido mundo. Responder será fundamental, depende de cómo responda. Un neurolíder tiene que ser capaz de vencer el miedo y
Visualizarlo como una oportunidad para superarse. La inseguridad y la duda tienen que aceptarse como parte del proceso de cambio. No vamos a estar seguros, no vamos a estar cómodos, pero tenemos que seguir adelante. Entramos en la parte de las pruebas. Aquí muchos héroes, según el monomito, pues reciben ayuda sobrenatural, ¿no? Que puede ser pues Gandalf o la hada madrina que te interviene en ayuda. Pero en nuestro mundo cotidiano, digamos, pueden ser la ayuda de amigos o de colaboradores. Un neurolíder, por lo tanto, que se ha rodeado de colaboradores con los que tiene confianza, reciben esta ayuda. Los héroes se caracterizan por dejarse ayudar. No queremos hacerlo todos solos. Tomemos al equipo de trabajo como parte de la toma de decisiones. Tenemos que aprender de todas las fuentes que sean posibles. Hay que practicar la comunicación, la transparencia. Hay que enfrentarse al miedo, a luchar contra el dragón, ¿no? Como metáfora del miedo. En todo el recorrido el héroe va a sentir miedo, pero tiene que no dejarse arrastrar por las tentaciones y superar estos miedos, ¿no? Luego vamos a ir ganando batalla a batalla, desarrollando la creatividad, la fuerza, todas estas habilidades que hemos ido comentando de los neurolíderes nos van a ayudar muchísimo para conseguir finalmente la lucha final, ¿no? Alcanzar la victoria. Y en el regreso, pues siempre hay un viaje de vuelta, post-crisis, ¿no? Digamos que en los que seguramente hay estas lecciones aprendidas que nos vamos a llevar de esta crisis, ¿no? Nos vamos a hacer más fuertes como neurolíderes y nos van a abrir un mundo de nuevas oportunidades, una nueva realidad que se abre. Por lo tanto, es un viaje difícil, complicado, no exento de retos y de miedos, pero podemos llegar a ello. Recomendaciones para actuar, entonces, para gestionar la crisis. Hacer un buen análisis, entender qué pasa, adaptarse a las situaciones, imaginar todos los escenarios que puedan llegar a pasar y establecer pautas de actuación para dar respuesta a ellos y no negar la realidad, o sea, intentar que esta negación sea lo más rápida posible y superarlo y pasar a la siguiente etapa, monitorizar todos los cambios, es decir, paso a paso, analizar qué está pasando. Filtrar y verificar. Hemos hablado de los mecanismos de atención. Hay que saber discriminar qué es lo real y qué es lo que es fabulado. Practicar la comunicación y la transparencia. Rodearos de vuestros equipos. Compartir las decisiones. Optimizar la comunicación y la transparencia. Poneros en la piel de todos los stakeholders. Esto es fundamental. No perdáis, es cuando más en contacto tenéis que estar con todos. Anticipar un plan de contingencia y diseñar una estrategia. Contemplar las distintas alternativas. Adquirir los recursos que sean necesarios. Es el momento de invertir en afrontar las pruebas y llegar a esta salida y este regreso. Actuar con agilidad también. Evitar la procrastinación, porque al final la decisión se tendrá que tomar, sea una decisión dura o no, hay que tomarla. Y también pues adoptar desde luego todos los hábitos saludables de los neurolíderes que hemos ido comentando, ¿no? Ser más resiliente, convivir con la incertidumbre. Vamos a tener que convivir con la frustración muchas veces, pero nuestra fortaleza como neurolíderes nos va a dar esa fuerza para poder superar todas las pruebas. Y bueno, hasta aquí mi intervención. No sé si me he pasado un poquito. Quería agradeceros vuestro interés por participar en este webinar. Y por último, bueno, dejaros mis datos y ya mantenerme pues abierta a las preguntas que nos queráis ir formulando. No sé si Rafa está por ahí, si pueden mirar las preguntas que... Sí, estoy aquí. Muchas gracias, Teresa. Sin duda un tema apasionante este del neuroliderazgo que nos cuentas. A mí me ha llamado principalmente la atención, o sobre todo, el laboratorio biométrico que es una manera de medir científicamente una reacción o una emoción. A mí me parece súper interesante y lleno de posibilidades. Pero no quiero terminar la sesión de hoy sin hacerte llegar alguna cuestión que he escogido aquí entre las que nos han hecho llegar nuestros asistentes. En concreto, Berta nos pregunta si hay alguna manera, si hay un margen de cambio para un líder que lleva muchos años trabajando de una forma determinada para poder cambiar esas dinámicas y esas formas de trabajar. Y más allá, si la hay algo que puede quedar ahí remanente y que sea de muy difícil modificación. Realmente
o todo sería realmente ejercitable y podríamos mejorarlo? A ver, esta es una tendencia muy común a pensar que si todo ha pasado así, si siempre ha sido así, ¿cómo es posible que vaya a cambiar esta persona después de tantos años? Pues sí es posible. Lo que pasa es que tiene que producirse este fenómeno que hemos llamado la toma de conciencia. Cuando tú tomas conciencia de la necesidad del cambio y de que tienes que afrontar ese cambio, es importante. A veces no se ve a la primera. Tenemos, por ejemplo, en coaching hay muchas herramientas, muchas técnicas que nos permiten identificar, pues hay casos me ha pasado en algunos ejercicios en los que he visto personas que de pronto descubren que eso donde están no es donde quieren estar y lo han descubierto a través de la introspección. Muchas veces la gente va en su día a día, nos arrastra la vorágine, nos arrastra pues las tareas. El pararse a pensar y a tomar conciencia, eso sí, a veces necesitas una ayuda, a veces se necesita un coach. No todo el mundo necesita un coach. Hay gente que es súper activa y ya ese paso lo da por sí solo. Pero muchas veces es saber entender y tomar conciencia de esta necesidad. Cuando son conscientes de la toma de necesidad, todo es entrenable. Porque al final hemos hablado mucho en toda la presentación de la neuroplasticidad. Yo creo que esto ya nos dice que todo es posible. Hemos hablado que incluso en adultos ancianos, muy ancianos, este estudio que referenciaba de que la gente mayor también tiene esta capacidad de autorregenerar su cerebro, esto ocurre a todas las edades. Y esta persona ya tiene un sistema de creencias muy implantado. Hemos hablado de los sesgos cognitivos también. Si hacemos caer en la cuenta de que esto es lo que tú piensas que es la realidad, o te has parado a pensar, el hacer visibles los sesgos cognitivos también nos hace visualizar que otro mundo, otra realidad es posible y a lo mejor tú no quieres estar aquí, quieres estar en otro sitio. Todo es entrenable. En conclusión, evidentemente necesitas la colaboración. La resistencia al cambio siempre va a estar presente, que es otro de los temas que hemos ido hablando recurrentemente durante toda la presentación. Vencer estas resistencias al cambio son fundamentales. Muchas veces es el líder el que tiene que ser más proactivo, o sea, hay que ver cómo trabajamos con el entorno. El trabajar no solo con un líder, sino también con una dinámica de todo el equipo de trabajo también es muy interesante, porque a veces empiezas a ver cosas, ¿no? Cuando alguien se atreve a llevar la contraria por primera vez al jefe y ves que los demás le apoyan, pues hace cambiar, romper esas inercias iniciales, ¿no? Que se producen muchas veces. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, no tenemos tiempo para mucho más. Una última pregunta que nos hace llegar Javier. En primer lugar, te da las gracias. Pero pregunta porque dice que has citado varios estudios durante tu conferencia, pero Sí. se le han escapado. No sé si podrías referenciarle alguno que para ti sea especialmente interesante. Como he citado bastantes, si tiene mi correo, casi que me pregunte exactamente sobre qué tema iba, porque hay muchos autores, hay muchas investigaciones y la verdad es que hay bastante literatura y he citado solo unos cuantos. Realmente ha habido muchísimas investigaciones que están enfocando el tema del neuroliderazgo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea, es que hay muchos. Muchos temas distintos. Me lo pase y le paso un listado de bibliografía. Igualmente, si hay gente que quiere un listado de bibliografía donde puede informarse o tomar más puntos de reflexión para ampliar los conocimientos, pues yo estoy dispuesta pues, a ayudar a quien sea. De acuerdo, muchas gracias. Además, recordad todos que este webinar se está grabando y en breve lo tendréis disponible en nuestro canal y podemos haceros llegar un link también si queréis alguno en concreto. Y nada más, no tenemos tiempo para nada más, simplemente pues agradeceros una vez más vuestra asistencia, esperamos que haya sido de vuestro interés y citaros de nuevo a un nuevo evento en las redes. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Buenos días. Gracias.